4 de marzo, Día Mundial de la Lucha contra la Obesidad. Hola amigos, ¿qué tal? Es un gusto estar nuevamente con ustedes en nuestro 6º episodio. Hola Moni, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Yare, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast de Bien Nutrir. Antes de que empecemos con este gran tema, Yare, que vamos a platicar el día de hoy, queremos enviar un cordial saludo al doctor Francisco Díaz, intensivista pediatra, que nos sigue a través del podcast y que nos ha comentado que ha sido de gran utilidad para su vida cotidiana. Nos da mucho gusto. Y así como el doctor Francisco Díaz, queremos invitarlos a todos a que nos envíen sus comentarios y nos sigan retroalimentando. Recuerden que este podcast lo hacen ustedes y con los temas de su preferencia. Sí, muchísimas gracias a todos y bueno, sin más, vamos a presentarles. Hoy, Moni, tenemos un tema muy serio y muy importante del que tenemos que hablar. Y bueno, la razón también por la que decidimos hacerlo en esta ocasión es porque el próximo 4 de marzo estaremos celebrando a nivel mundial pues el Día de la Lucha contra la Obesidad, Moni. Así es, Yare, un tema muy importante con un gran objetivo que es concientizarnos realmente a todos, niños, adultos, personas mayores, del terrible daño que nos ocasiona llegar a un estado como es el de la obesidad. Vamos a estar platicando aquí de muchos aspectos, pero sin duda yo creo que el objetivo principal es ese, concientizar y lograr que todos podamos tener un estilo de vida saludable y seguir insistiendo en eso, Yare, en que tenemos que cambiar la forma en la que no solo comemos, sino vivimos. Claro, y dejar muy preciso el hecho de que este Día Mundial de la Obesidad no es a modo de celebrar a la obesidad, ¿no? Sino que es más bien buscando hacer énfasis en esto que tú acabas de decir, Moni, de hacer una conciencia con respecto a esta situación que finalmente es considerada no solamente aquí en México, sino justamente al ser mundial es porque es una epidemia y esto implica pues que está siendo muy grave en diferentes lugares, ¿no? Sí, creo que es importante que retomemos la parte de que la veamos nuevamente como una enfermedad y no como una situación normal. Estamos tendientes a verlo como algo que se presenta de manera normal, ya nos estamos acostumbrando un poco a la publicidad, a la mercadotecnia, de que la obesidad es algo común y que se debe de aceptar como tal. Creo que esto ya lo debemos de discutir bastante del lado serio, de que no es fomentar una agresión a la forma o a la estética de una persona, sino que estamos concientizando acerca de la salud y los peligros que conlleva. Claro, de hecho, el lema que se tiene para este año es cambiar perspectivas, justamente, ¿no? Y esto que tú comentas de cómo vemos a la obesidad o cómo incluso la vamos normalizando, y es importante hablar de ella como un padecimiento, y creo que por ahí muchas veces inicia el problema porque no la reconocemos como una enfermedad cuando tiene todas las condicionantes de muchas otras enfermedades y que puede llegar incluso a ser más grave sin un tratamiento adecuado. Adecuado, claro, y un tratamiento que no solo es lo nutricional, sino que abarca la atención psicológica, atención médica,
junto con rehabilitación y otro tipo de psiquiatría, incluso otro tipo de áreas que nos ayuden a que el problema se vaya solventando poco a poco. Fíjate, Yare, que justamente el fin de semana tuve la oportunidad de ver una película y cuando me acordé del tema que íbamos a abordar, pues me quedé impactada de que seguramente ya la escucharán por ahí, o si no tienes la oportunidad de verla, véanla. De verdad, la película se llama La ballena y es todo un shock emocional de las graves consecuencias de la obesidad. Creo que todos deberíamos de ver esta película porque es justo una culminación de todo lo que estamos abordando ahorita, de cómo una persona requiere el tratamiento multidisciplinario y cómo hay que convencerse primero uno mismo de que se tiene un problema, de que hay una enfermedad y de que hay varios factores que nos pueden llevar a ella y cómo irlo solucionando. Eso, la verdad, nunca me había tocado, o ya tiene bastante tiempo que no me había tocado ver una sala de cine totalmente choqueada por lo que estaba viendo, con un impacto, quizá porque también sabemos que es una realidad que ya estamos viviendo, ¿no? Sí, justo, Moni, esta película yo creo que plasma muy bien todo lo que una persona que vive con obesidad, porque el personaje de esta película es alguien que tiene obesidad mórbida, es decir, que ya es algo muy grave, no es solamente un pequeño sobrepeso, es muy grave y cómo influye en las diferentes áreas de su vida. Y esto insisto, no normalizar, pero al mismo tiempo darnos cuenta de que es algo que vivimos en el día a día porque lo vemos y lo tenemos a un lado. De hecho, sí se sabe que hoy día 1 de cada 6 adultos padece obesidad. Eso es algo muy significativo, hablando solamente en el caso de adultos. Y si hablamos de niños, pues es 1 de cada 11 según las estadísticas, que también es muy alto porque seguramente son niños que si no son tratados a tiempo, con este grupo multidisciplinario que tú comentas, en un futuro van a ser esos próximos adultos y ya no nos estaremos quedando con 1 de cada 6, sino que la cifra será incrementando. Y el cómo la persona que vive con obesidad se vuelve todo un conflicto para quien lo vive, pero incluso también para el entorno que está junto a él, ¿no? Así es, familiar, a nivel del trabajo, en la escuela, ¿no? Todos estos problemas de bullying que se desatan, que empiezan con algo mínimo y pueden tener graves consecuencias. Otro tema que no abordamos mucho en nuestro podcast porque no es muy del área, pero también el impacto económico que tiene la obesidad. Entonces, el consumo de tantos productos que sabemos que ahora buscan por todos lados meterse en estos pequeños grupos de edad específicos y que nos quieren vender un poco esa idea de que son sanos o que son adecuados para las personas que tienen obesidad. Ya lo hablábamos un poco en la parte de los mitos, esto de los edulcorantes y de los productos especialmente diseñados y que se pueden consumir con regularidad porque están hechos para eso, ¿no? Todo esto repercute a nivel económico y bueno, nos hace que la obesidad sea una enfermedad con un incremento que se triplica, ¿no? Se quintuplica a lo que estábamos acostumbrados. Sí, y sin afán de ser tan profundas, hablemos rápidamente de que la obesidad como tal sí es una enfermedad que tiene una acumulación de grasa que es anormal y justamente esto es lo que conlleva a otros padecimientos o por qué resulta tan grave para nuestro cuerpo. Pero entender, y esto es lo más importante, que las causas son diversas, es una enfermedad multifactorial, porque si no es que a partir de aquí vienen todos estos estigmas y esto que tú comentas con respecto al bullying. Hay factores que son biológicos, pues por supuesto están los riesgos genéticos,
está nuestro ambiente, porque vivimos en un ambiente al que se le ha denominado como obesogénico, es decir, que nos provee de todos los elementos o herramientas necesarias para que a estos factores que ya están como los biológicos, los genéticos, les sumemos el tipo, la accesibilidad a los alimentos, el tipo de alimentos, el sedentarismo, o sea, todas estas condicionantes que van a ir influyendo también el que muchas veces no hay un acceso adecuado también a los servicios de salud, Claro. que van determinando, pues, o que van contribuyendo a que esta enfermedad vaya siendo más grave. Y Moni, tener bien presente que todo este aspecto fisiológico que se puede alterar por la condicionante de la obesidad es muy alto, es muy grave y que no solamente va a depender de un solo aspecto, el decir, bueno, esa persona tiene obesidad porque está sentado todo el día, ¿no? Sino que son muchas, muchas las causas que van a ocasionarlo. Hablando de estas causas, Yarep, mencionabas la parte genética, por supuesto, no vamos a entrar en detalles ahí, la salud mental. ¿Qué hay con respecto a esto? También hay un fuerte componente con la salud mental, la publicidad, la parte del medio. Esto creo que es una tríada que impone bastante a la hora de hablar de obesidad. En las marcas de ropa, por ejemplo, que manejan tallas ahora ya más grandes, o sea, toda esta mercadotecnia. ¿Qué opinas de todo esto? O sea, ¿realmente es lo ideal? Sí tiene que ver, la verdad es que no lo toman en tu experiencia, no lo toma en cuenta la gente, sí lo sigue, o sea, para el común de todos los adultos que estamos como que, ¿qué tú opinas de Si esto? esto definitivamente tiene toda esta arista social, porque cuando yo hice, Moni, mi tesis doctoral, fue justamente en relación a la obesidad Ujú. enfocada a un grupo particular, mujeres adultas. Y la verdad es que yo me impactaba con todos los estudios y con toda la literatura que leía, porque hay reportes que hablan de cómo las personas que viven con obesidad tienden a ser más discriminadas en cosas que ni Claro, siquiera por nos supuesto, imaginamos, en ¿no? todo. O sea, desde que le dan el mejor puesto al que no tiene obesidad, aunque el que tenga obesidad sea muy bueno, a que le pagan mejor, Ujú. ¿no? Al que no tiene obesidad. Aspectos como el que esto que tú decías respecto a la publicidad, y recuerdo mucho un artículo que leí respecto a una entrevista que le hicieron a Oprah, que esta conductora americana muy Muy famosa, famosa ella. que ella Ajá. decía que en un principio fue muy difícil poder entrar en ese negocio de los medios, porque todos presentaban a mujeres muy delgadas, a mujeres que fueran visuales, Visualmente atractivas. exacto, ¿no? Ujú. Y ella no lo era. Entonces, tener que luchar con eso, y si tú ves los programas que tenemos en México y seguramente en muchos otros lugares, las figuras que se nos presentan son como de cuerpos prácticamente Perfectos. perfectos, ¿no? Y en realidad nuestra anatomía no es así de exacta y no es así de perfecta. O sea, la anatomía como tal sí es perfecta, pero la definición de un cuerpo depende de muchas otras cosas también, Sí, de un ¿no? cuerpo que tenga un estereotipo. Claro, Cuando para quienes no tienen nociones de la nutrición, pues hay tipos de cuerpo dependiendo del tamaño, de la complexión, de muchos aspectos específicos. Pero ahorita estamos hablando como lo vemos como cualquier persona, ¿no? Que queremos quitar ese estigma precisamente, pero también no enfocarnos en que también es algo bueno.
En los niños, por ejemplo, podemos hablar de que siempre ha existido esta parte de la estigmatización, de que queremos al niño, nos pasaba mucho a la inversa, ¿no? De que Sí. buscábamos esa imagen del niño cachetón, los papás lo mencionan, los abuelitos más. Hay generaciones también como con otra perspectiva de que no, pues está muy gordo y así lo mencionan, está muy gordo desde chiquito, hay que ponerlo a régimen o a dieta. Y empiezan ahí con las alteraciones psicológicas para los niños y que la familia realmente no sabe cómo manejar. El niño no sabe si comer es bueno o no comer es bueno y empezamos a darle mensajes que más bien lo confunden. Entonces creo que cuando se llega al adulto sigue pasando esto y es una bolita que va creciendo y que no se puede controlar. Entonces, por eso lo preguntaba, porque también, amigos, pues recordarles solo que tenemos a un especialista en obesidad hablando, por eso soy un poco la entrevistadora el día de hoy, porque Yare es especialista en obesidad. Y si alguien nos puede dar información confiable en esto, pues es ella. Por eso es que estamos, también yo, la verdad, comentándole mis dudas de cómo se maneja, cómo lo vemos, qué es lo ideal y qué no se debe hacer. O sea, no todo lo que está puesto como estrategia funciona. Claro, y además, porque tampoco es lo mismo para todos, porque como Ujú. lo hemos mencionado en La otras ocasiones, individualización. Moni, sí, la respuesta va a ser diferente dependiendo de las características de cada persona y esto que tú mencionabas respecto a los cuerpos. Y dijiste una palabra, Moni, que para la gran mayoría es muy normal. Pero cuando empleamos el término gordo, es decir, cuando calificamos a una persona, eso es algo completamente incorrecto. Y de Ujú. hecho, hay una lucha ya desde hace algunos años de parte de algunos colegios, como el Colegio de Nutriólogos, el, El colegio de obesidad, por ejemplo. claro, que estamos buscando erradicar en vías de quitar este estigma de la obesidad, de erradicar la manera en cómo nombramos a la persona que vive con obesidad. Eso es fundamental, ¿no? Sí, Porque es una persona, recordemos que está enferma. Y cuando le decimos al niño obeso, gordo, gordo. lo estamos calificando negativamente Ujú. y entonces la persona se cree eso, ¿no? Claro. Cuando deberíamos de hablar de la enfermedad, no de la persona como tal. Así es. Y es algo muy común en la práctica clínica, en el área de la salud, ¿no? Lo hemos visto y hemos, creo que, platicado tú y yo en varias ocasiones de manera muy personal, que no es cama tal, ¿no? Se llama Luis, se llama Luisa, Claro. se llama, y es una persona con obesidad, con diabetes, no diabético, no obeso, no ponerle esas etiquetas, esos términos peyorativos o discriminativos que sobre todo en los niños también tienen mucha repercusión. El niño escucha, lo repite y lo cree. Y Sí, por ende crece siendo un adulto con todas estas características, ya sin meternos en la parte de los planes de alimentación y de lo que comen. Estamos hablando de que el componente psicológico es justo. importante y se tiene que empezar a erradicar. Hace algunos años lo veíamos, tristemente hace algunos años se empezaba a hacer un poco, pero ahora sí se ha perdido y otra vez volvemos con términos que hasta en colegas los hemos escuchado y que pues debemos de procurar no utilizar. Sí, y justo por ahí, Moni, es donde tenemos que empezar, porque como profesionales de la salud, médicos, nutriólogos, enfermería, somos los primeros que tenemos que empezar a generar empatía y confianza también con nuestros pacientes, porque también, sin meternos tanto, pero hay estadísticas que dicen que en promedio el 43% de los pacientes tienen pena, sienten vergüenza de hablar con el médico acerca de su obesidad,
por miedo al rechazo, Ajá, al juicio, al castigo también, ¿no? Porque su problema tiene que perder peso, tiene que bajar 50 kilos ya para mañana. Entonces eso emocionalmente también representa un shock para un paciente, que si bien es cierto se reconoce, sabe que su condición no es la mejor, que no es correcto, pero que te lo digan de una manera tan brusca. Sí, claro. Creo que muchas de las consultas nutricionales empiezan por la consulta psicológica que brinda el nutriólogo, ¿no? Porque a la hora de que la persona acepta esa parte de ir, muchas veces es empezar a hablar de cómo surgió o cómo empezó el problema, Claro. cómo empezó a detectarlo, se hace la catarsis ahí de que pasó esto, se detecta el boom, ¿no? De dónde pasó y luego pues ya se empieza a tratar. Pero es importante, Yare, lo que mencionabas hace un momento de explicarles el cómo fue llegando a ese resultado. Esa obesidad que quizá ahora padece ha sido por años en algunas de las personas que nos han comentado o que hemos tenido la oportunidad de tratar. Es de años, no fue de un momento a otro. Entonces, al momento de hacer la terapia nutricional, es lo mismo. No quiere decir que nos vamos a tardar años en que la persona se recupere, pero sí hacerle mucho hincapié en que lo importante son sus hábitos, lo importante es empezar a cambiar la forma en que yo veo la vida, la forma en que veo mi comida, A mi la forma en que veo a cuerpo. mi cuerpo, claro, y no enfocarnos en la báscula, en que dentro de 15 días quiero menos 10 kilos, menos 5, Sí, porque genera verdadero terror a la hora de la consulta que digas, me va a pesar o me va a subir al aparatito, como nos dicen a veces, de me va a poner en el aparatito donde me agarro y qué terror. O sea, los ves de verdad estresados. A veces te cuentan de que ya vienen de historias muy tristes de que ya pasaron por miles de personas que trataron de ayudarles. Y muchas veces no es solo echarle la culpa a otras personas, sino entender que tal vez ese no era el plan para mí, tal vez no generé empatía con esa persona. Hay muchas cuestiones en la consulta que se deben de, o en el comentarlo con un amigo, no solo en las consultas, ¿no? En una charla, en una ayuda para una persona que conocemos, pues comentarle todas estas situaciones para que se puedan ir solucionando y que tenga esa apertura para ir generando pues confianza y darle las herramientas para que vaya mejorando. sí, porque justo todo lo que genera el vivir con obesidad a nivel personal, familiar, laboral, sentimental, Ujú. siendo parte de un colectivo, son diferentes aristas, la manera en cómo te desenvuelves, cómo te relacionas. En esta lucha que, como bien comentas, la gente ha tenido por años, ¿no? Desde que quizá a ti te pase, a mí alguna vez, yo no soy experta en niños, y alguna vez unos papás me llevaron a una niña de 3 años diciéndome que querían que bajara de peso. Por supuesto que no atendía a esa niña, ¿no? Ajá. Pero cómo enfrentas o asimilas que a tus 3 años te digan los papás que tienes sobrepeso y Y que no te aparte, ves bien. claro, y aparte las estrategias para hacerlo. Como siempre les comento, el niño que le restringes las cosas va a ser un niño que en otra casa va a ver las papitas y todo y pues se va a balanzar sobre las papitas porque nunca, no sabe qué son, nunca las ha visto y tienes ansiedad por conocer ese alimento y qué está pasando, ¿no? Porque en mi casa no me lo dan, es normal, así como los papás que diario comen con refresco y que el niño está muy acostumbrado y en otras casas de repente no. O sea, todos esos son momentos que abruman a una persona, Ujú. desde, tú lo mencionaste, desde que tienen un poquito de uso de razón, un preescolar, hasta el adulto, que está muy condicionado, al igual que los alimentos o que no nos gustan, que nos causan aversión y que te obligan a comerlos, o sea, la obesidad también empieza por ahí, por las Sí, restricciones. sí, Moni, y bueno, eso tú lo sabes mucho mejor que yo, pero hasta donde sé, un niño que tiene restricciones a largo plazo también es un niño que tiende a incrementar más su peso. Y la masa grasa.
Claro, y porque como lo dices, ¿no? El volumen de sus comidas en energía o en algún nutrimento tiende a ser mayor cada vez que tiene la oportunidad. Estos niños que cuando prueban un sabor del que están restringido, se abalanzan sobre él, ¿no? Y eso me lleva ya a recordar otra cosa. Sí se abalanzan, los papás no saben cómo explicarlo, pero aparte, el niño repite los modelos, las conductas. Sí. Lo que el niño ve, lo hace. El niño es reflejo de los padres, entonces eso también tienen que entenderlo, que no solo es ir a la consulta y decir, pues, él o ella está comiendo mal, no obedece y come un montón. No, algo debe de estar pasando en casa, que está viendo que alguien está comiendo en exceso, que está sentado viendo la televisión, nadie lo acompaña a las actividades, nadie fomenta el ejercicio, la actividad, hay muchos regaños, o sea, todo esto es una situación como bien lo decías al principio, multifactorial, que no tiene principio ni fin, y que a la fecha ni por pies, eso, ni cabeza. ni pies ni cabeza, por eso estamos hablando hoy de esto, porque es un tema que aunque se menciona mucho, todo el mundo habla de la obesidad, de hay un día, pero no terminamos con ella. Sí, y tener bien presente que la obesidad es una enfermedad crónica, es decir, que va a ser duradera, va a persistir y que como cualquier otra enfermedad crónica se debe de dar un tratamiento para controlar. Claro. ¿No? Que eso es algo que hay que tener muy, muy presente. Y Moni, como lo decíamos al principio, es un tema serio, es un tema muy largo y seguramente estaremos dando seguimiento a esto porque aún queda mucho por comentar. Así es, Yare, aún queda muchísimo por hablar de este tema, nos tardaríamos muchísimos episodios, pero vamos a dedicarle uno más al tema de obesidad sin duda, porque aún no abarcamos muchas cosas de las que les queremos compartir y únicamente pues por ahora mencionar que la obesidad también, el tratamiento de la obesidad es prevenir. No se necesita llegar a tener obesidad para acudir a la consulta con el especialista y tratar de mejorar nuestros hábitos. Realmente creo que de ahí debemos de partir, de la prevención. Así es, Moni. Pues seguiremos comentando acerca de esto. Muy bien, Yaret. Gracias, Un gusto Moni. como siempre. Acompáñenos en el siguiente episodio de Bien Nutrir. Muchas gracias. Hasta Bye. pronto.